Paloma Llaneza, abogada especialista en nuevas tecnologías. Una presentación y una ponencia espectacular, Paloma. Pero yo quiero destacar y que me definas un poquito la parte de represento al lado oscuro. Bueno, la verdad es que ha habido una primera presentación de Jesús Encinar completamente brillante, como siempre, en donde se hablaba de que Internet estaba atacada y todos los ejemplos que ponían eran ejemplos de batallas legales. Por lo tanto, me sentí un poco Darth Vader, ese momento del lado oscuro de la puerta, cargándote a Obi-Wan Kenobi, que es el bueno de la película, como todos sabemos, ¿no? Entonces, sí somos el lado oscuro de la fuerza, los abogados somos esa gente de la que se hacen los chistes más salvajes y todos ya estamos genéticamente preparados para sobrevivir a esa situación. ¿Cómo es tu día a día? Mi día a día es, podría hacer el típico tweet de estoy súper estresada o he tenido un día muy interesante. Pues el día a día de un abogado es un día a día muy interesante, de verdad, porque nos enfrentamos a situaciones nuevas. Generalmente tus clientes te suelen traer cosas que no habías visto antes o las habías visto pero no con ese grado de complejidad o no ese problema concreto. Y en definitiva somos un poco como el Dr. House, hasta que conseguimos saber qué le pasa al paciente, todos tienen sarcoidosis o lupus, ¿no? Entonces, en realidad es una labor de investigación, una labor un poco detectivesca, el saber cuáles son los problemas de tu cliente y encontrar la mejor solución al mejor coste y con el menor coste para él, en muchos casos. ¿Entiendes, ¿no?, que todas tienen solución? Entiendo que, como pasa con las enfermedades, depende del estado de gravedad del paciente. Y los hay graves. Pues es muy grave, sí. No, porque es cierto, o sea, no vamos a contar aquí otra cosa que no hagamos todos en nuestro día a día. No vamos ni al abogado ni al médico, nada más que cuando nos sentimos fatal o tenemos un problema grave. Entonces, por eso el grado de complejidad cada vez es mayor y sobre todo en Internet, en donde ha habido pues mucho amateurismo, mucha gente que ha empezado desde poco y ha crecido mucho. Y en esos grandes estirones que se pegan en empresas de Internet, pues siempre hay una parte que es el abogado que se ha ahorrado o que no se le ha tenido en consideración desde el principio pues porque nadie ha pensado que fuera a tener un problema, porque parece que los abogados solo estamos para solucionar problemas graves, ¿no? Y intentamos transmitir esta idea de que queremos ser compañeros del negocio y estar desde el principio en el negocio y ayudar a que bueno, pues incluso a ganar dinero. Bueno, pero como bien dices, Paloma, la necesidad es cuando llegas al punto límite. Y es ahí cuando entráis vosotros, que en muchas ocasiones, si el cliente hubiese hecho la petición con anterioridad, hubiese sido a lo mejor más fácil. Mira, ¿o no? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú construyes una casa nueva desde el principio, tomas las decisiones sobre las canalizaciones de agua, de electricidad y las colocas en los mejores sitios, sabes dónde vas a colocar la televisión, utilizas buenos materiales y el coste de la obra puede ser más o menos el mismo, no tiene por qué ser mayor y además lo haces bien desde el principio. Pero tú cuando llegas a una casa que ya está hecha y ves que las canalizaciones son una completa locura, te pones como el albañil que va a hacer una ñapa, dices, no sé cuánto va a costar esto, hay que levantar todas las paredes, hay que tirarlo todo, hay que abrir por aquí, hay que cambiarlo todo y empezar de nuevo. Y eso es costoso y da pereza, da una pereza que te mata, le da una pereza que le mata a la gente. Por lo tanto, a veces pues no te queda más remedio, si la avería es muy grave, tener que tomar medidas drásticas. Y es normalmente con lo que nos encontramos. Me encantaría decirte que estamos asesorando desde el principio, pero no. Normalmente nos encontramos con... ¿Cuál ha sido la petición más compleja y cuál ha sido la más divertida? Pues mira, tengo la suerte de poder elegir a mis clientes. Eso es algo que no se puede decir desde el principio y no lo pueden decir todos los abogados. Es decir, hay temas que me aburren muchísimo porque no tienen complejidad técnica y no los llevo. Por ejemplo, los divorcios son la cosa más aburrida de este mundo porque lo único que tienen es complejidad emocional. La gente se pega, se mata, pero técnicamente hablando no tienen ninguna gracia. Por lo tanto, aparte me aburre mucho tener a la gente llorando en mi despacho. Así que es otro motivo para no llevarlos, ¿no? Pero situaciones complejas, pues grandes compañías de las que presumes que lo tienen todo perfectamente organizado, que trabajan muy bien y llegas y te encuentras que lo tienen todo fatal, pero fatal, incluso peor. Y en esas grandes entidades, cambiar una cultura, cambiar situaciones, pues puede ser lo más complicado de este mundo.
y ahí sí que verdaderamente, porque tienes que tratar con muchos directores, hay muchos directores con los que tienes que tratar y tienes que procurar llevarte bien con todos para que al final aquello funcione. No es fácil. No es fácil. No es nada fácil. O sea, y además entras en ese terreno minado de las luchas intestinas y tal. O sea, que a veces te sorprendes que empresas gigantescas de este país que están en el IBEX 35 tienen situaciones no muy buenas dentro de sus propias casas. Por lo tanto, o sea, que tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras en Internet. No. Para los emprendedores había una parte que comentabas en tu ponencia, pero yo creo que me resulta más interesante, comentabas el tema del trabajo, la gratuidad, etcétera, pero creo que es interesante que los nuevos emprendedores sí que tengan en cuenta la función que tú realizas y que lo capten y lo lleven a cabo desde el principio. Sí, es un poco lo que llamamos el reflejo legal, es decir, cuando yo me pongo a montar un negocio, el que sea, pienso, pues miro los aspectos fiscales, miro si quiero una sociedad limitada o no, miro si voy a estar en internet, pues si alquilo o no una oficina, miro a ver si al final nos vamos a repartir beneficios todos los meses o nos vamos a poner una nómina. Vale, pues también mira otras cuestiones desde el principio. O sea, incorpórala de manera natural desde el principio. Porque si vas y te mueres de éxito, el trabajo ya está hecho. Claro, que esa es la parte fundamental que tienen que tener en cuenta. Claro, y entonces tienes una base de datos, un perfilado de clientes que puedes ofrecer, perfectamente saludable, que puedes ofrecer a un business angel que venga y le puedes decir, oye, mira, yo tengo 1,5 millones de usuarios que tienen este comportamiento y además tengo su consentimiento, todo va bien y le podemos mañana vender esto, lo otro y lo más allá. Entonces, esto es importante a la hora de monetizar tu base de datos. Bueno, que además es lo que sí comentabas como las técnicas del data mining en este caso, ¿no? Es decir, los datos de nuestros clientes y cuáles son los mejores algoritmos que debemos aplicarlos y... Hay muchas técnicas, pero las más interesantes son las de lo que se llama inteligencia neuronal. Que hacen un análisis, están basadas en aplicaciones que se utilizan en inteligencia artificial y que lo que intentan es generarte un perfil de la gente y sobre todo predecir cómo esas personas se van a comportar en el futuro. Eso es apasionante, hacer predicciones sobre el comportamiento y funcionan muy bien, ¿eh? O sea, pueden saber qué es lo que vas a hacer. Lo que pasa es que no están en ni demasiado uso y quizás me atrevería a decir que tampoco se saben cómo utilizar o llevar a cabo. Hay aplicaciones, son muy caras, por lo tanto ese tipo de aplicaciones te las puedes permitir a partir de cuando tengas una importante masa crítica de clientes en la base de datos y por ejemplo en el caso de los bancos las utilizan para predecir si vas a blanquear dinero o no. Entonces, casi que no sé si utilizarla con el banco o... Para saber si eres un chorizo o no. Directamente. Una última pregunta, Paloma. El tema de que tú trabajas como especialista en nuevas tecnologías, ¿qué recomendación das en este caso para las empresas, marcas que están en redes sociales, que casi que están inexistentes en esta vía o en este apartado? Bueno, yo creo que es interesante estar en redes sociales. Yo creo que no es interesante estar en Facebook, sinceramente, porque creo que Facebook lo que hace es quedarse con la información de tus clientes y no sé qué te da de valor añadido que no puedas montar tú en tu propia página por poco dinero. Francamente, es casi mejor que tú sepas, yo no estoy de acuerdo con Mark, casi es mejor que sepas tú a qué se dedica tus clientela, tus usuarios, porque lo demás se lo está regalando a Facebook, que sí tiene un sistema de data mining brutal y va a sacar mucha información de ellos. Y bueno, a no ser que te dé mucho valor añadido Facebook, que no sé qué tipo de valor añadido te da tener una página de Facebook, ya te tiene que dar mucho valor añadido. Sin embargo, creo que Twitter es un entorno en donde puedes prestar una cercanía, puede ser desde el hotline de tus clientes a los que les solucionas problemas y te permite una respuesta en tiempo real. Yo creo que Twitter es una herramienta muy útil, con otra finalidad, como canal de comunicación con el cliente, como canal de alertas, como compartir con ellos cosas. Lo que pasa es que hay que hacerlo con gracia, es decir, que ahí el gran reto es encontrar un community manager que no ponga muchos hashtags. No, porque yo creo que además luego lo que haces es que se pierde la información un poco más que se concentra en un determinado aspecto. Sí, yo es que debo de tener un problema de lectura. Cuando veo tanto hashtag ya dejo de entender lo que decía el tweet. Y automáticamente te le saltas y dices... Totalmente, yo 5 hashtags seguidos y digo, uff. Ya, demasiado. Demasiado para mí, no proceso. Pues Paloma, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Haber estado con nosotros. Un placer. Y haber compartido tus experiencias y tus conocimientos. Encantada.